Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos, familia? Un placer volver a estar con ustedes después de unos días de ausencia. Pues bueno, también de alguna manera los excesos se pagan y pues bueno, tuvimos la necesidad de estar en cama una semana
Y bueno, aprovechando para ayunar y tratar algo que a veces no lo vemos como un privilegio, pero ahora que estuve en cama y tuve bastante tiempo para estar a solas con Dios, el poder considerar su presencia, el platicar con Él, el poder tener ese privilegio de, aun cuando esté uno a solas o esté uno en cama, poder tener el privilegio de hablar y considerar a Dios en nuestras vidas. Así que yo quiero hablar de este privilegio que muchas veces no le damos la importancia que tiene o lo menospreciamos, pero creo que uno de los más grandes privilegios que tiene el ser humano es poder tener comunicación con el Creador de los cielos y de todo el universo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio que como seres humanos podamos acercarnos a Dios. Imagínese si a usted le dijeran, le vamos a conceder una hora de audiencia con el presidente de la República o con alguna persona importante a nivel mundial. Sería un privilegio tener unos minutos para acercarnos a esa persona y platicar y a lo mejor externar alguna necesidad, pero aquí no es un político, no es una persona famosa, es el Creador de los cielos y de la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un privilegio y no nos da 5 minutos, no nos da una hora. Simplemente usted y yo tenemos la posibilidad de acercarnos y de hablar con Dios. Por eso es que he titulado a esta plática El privilegio de hablar con Dios. El Señor Jesús decía en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie puede acercarse a Dios el Padre sino a través de Jesucristo. Y es un privilegio. Mire, la verdad es que en la escuela se nos enseña a leer, a sumar, a restar. Se nos enseñan muchas cosas básicas. En el hogar muchas veces, bueno, se nos enseña a obedecer, a respetar. Pero pocas veces vemos la importancia de enseñar a las personas a orar. Al paso de los años yo me he dado cuenta que la gente, aún la gente grande, la gente adulta, no sabe orar. Y muchas veces claman a Dios de una manera que uno piensa, conociendo lo que Dios ha establecido. Pues bueno, si Dios escucha las oraciones es por su gran misericordia, pero la verdad es que no sabemos orar. Y es una vergüenza para una persona el que no podamos o no sepamos cómo acercarnos a Dios, cómo platicar. ¿Cómo puedo saber yo que Dios me está escuchando cuando estoy orando? La mayoría de la gente dice, Dios mío esto, Dios mío lo otro, Dios mío aquí y allá. Pero el apóstol Santiago diría, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Entonces, así como enseñamos a nuestros hijos a hablar, así como se les enseña en las escuelas a leer, a sumar, a restar, una de las responsabilidades más grandes en casa, en el hogar, es enseñar a nuestros hijos a orar. Imagínense ahorita, por ejemplo, con todas las muertes que han sucedido alrededor del mundo, ¿cuánta gente ha muerto sin Cristo? ¿O cuánta gente en la soledad de un hospital porque en esta temporada pues no permiten que uno vaya a visitar a los enfermos al hospital, están aislados? ¿Y cuánta gente quizás ahí a solas tenía la urgente necesidad de comunicarse con Dios
y a lo mejor no sabían ni cómo. Yo sé que Dios en su misericordia escucha el clamor del hombre. Por eso Él dice, clama a mí y te responderé. Pero lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón. Pero qué más importante saber las instrucciones que el Señor mismo nos da para que podamos platicar con Dios. Hablar con el Señor, el Creador del universo, es un privilegio. Hablar con Dios es un privilegio. El privilegio de hablar con Él es algo que no debiéramos de escatimar ni de considerar algo que no es importante. Yo creo que hablar con Dios es el privilegio más grande y más hermoso que el ser humano tiene. Sin embargo, hablar con Dios es tan sencillo que no le damos la importancia que tiene. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando Dios crea al hombre, Dios tiene comunión con el hombre y dice la Escritura que se paseaba con el hombre. Pues yo pienso que paseaba del brazo, ¿no? A la hora del día se paseaba el Señor al brazo de Adán. Yo me imagino un privilegio ir tomado del brazo del Señor y platicar y andar paseando con Él a la hora del día. Sin embargo, cuando el hombre desobedece a Dios, se separa esa relación, esa comunión se rompe y el hombre es expulsado del Edén. Y desde entonces, por haber desobedecido a Dios y haber obedecido la voz de Satanás, el hombre se convirtió en el súbdito de Satanás, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Señor dejó de ser el Señor del hombre y Satanás se convirtió en el Señor del hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando hablaba de Satanás, dice, el príncipe de este mundo viene, dice, pero él no tiene nada en mí. Satanás se convirtió en el Señor de toda la raza humana. Por eso es importante que ahora nosotros podamos entender, el hombre necesita comunicarse con Dios, pero el hombre no sabe comunicarse con Dios. Y yo veo en esta pandemia cuánta gente quizás ha muerto sin Cristo simplemente porque no supo cómo acercarse a Dios o cómo en la soledad del hospital, al sentir la muerte sobre su vida, no supo clamar y decirle, perdona todos mis pecados, o no supo cómo acercarse a Dios. La verdad es que a mí me da mucha tristeza el saber que mucha gente ha muerto sin Cristo en este tiempo y gran parte de culpa la tenemos nosotros por no enseñar ni siquiera lo más elemental, cómo orar. Hay muchas personas que, como yo nací en una familia católica y muy católica, pero no sabía orar. Hasta que conocí de Jesucristo, aprendí a orar. Y hoy me doy cuenta que algo tan sencillo como el hablar con Dios es tan importante. El privilegio que tenemos de poder dirigirnos a nuestro Creador y que Él nos escuche. Y no solamente que nos escuche, sino que responda a nuestras oraciones. Es un privilegio. Así que tenemos que entender que desde el momento en que el hombre desobedece a Dios y es separado, ahora para acercarnos a Dios, pues necesitamos un mediador. Y el apóstol Pablo nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por eso es que Jesucristo decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie puede acercarse al Padre sino a través de mí. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por nuestra condición de pecadores.
Pero cuando entendemos que Jesús es el mediador entre Dios y nosotros, y nos podemos acercar a Dios a través de Jesús, y Él nos escucha, entonces nosotros podemos entender que la situación actual del hombre es una situación de separación de Dios. El hombre, a pesar de que tenga 20, 30, 40 religiones, no tiene a Cristo, no tiene nada. Está en el mundo sin Dios y sin esperanza. No es la solución, no es ninguna religión. Es una cercanía, una relación con Dios a través de Jesucristo. Y eso es bien importante. Sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, a mí diariamente me llegan muchos mensajitos, buenos días, que Dios te bendiga, que Dios esto, que Dios lo otro, que el Señor traiga su paz, que Dios conceda tal cosa. Y ahora parece ser que todo el mundo conoce a Dios. Y la verdad es que no lo conocen. Yo recibo muchos mensajitos de gente que no conoce a Dios. Deseándome lo mejor, sí, pero son buenos deseos. Y hablan de Dios, sí, pero no conocen a Dios. Y eso es importante que nosotros entendamos. La religión ha cumplido su papel, engañar a la gente. Ese es el papel de la religión, engañar a la gente. La gente piensa que teniendo religión ya lo hizo, ya teniendo religión ya está en paz con Dios. No es cierto. Porque Dios no es una religión, ni forma parte de ninguna religión. Entonces necesitamos nosotros entender que todos esos mensajitos donde nos desean, porque a veces hasta nos mandan mensajes bíblicos, ¿no? Porciones de las Escrituras en un mensajito. Y la gente ha de pensar, sí, yo sí conozco a Dios y estoy en paz con Dios, pero no. El Señor Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Incluso habrá gente que le dirá, Señor, en tu nombre hicimos estos milagros, hicimos aquello, llenamos estadios. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Eso es una parte muy, muy fuerte y muy drástica de la Escritura, pero tenemos que considerarlo. Necesitamos de verdad enseñar a la gente para que en un momento dado de necesidad la gente pueda clamar a Dios y tener la certeza de que va a ser escuchado. El Señor Jesús daba muestras de su intención de que todos los hombres pudieran tener acceso a Dios. El propósito por el cual Él vino fue ese. Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Así que es importante que podamos considerar que aun cuando el mundo hable de Dios, el mundo no conoce a Dios. Y mi intención es dirigirme a usted, que posiblemente nunca ha escuchado un mensaje de este tipo y que usted tenga la oportunidad de saber cómo dirigirse a Dios y tener la certeza de que Dios le escucha y sobre todo tener la oportunidad de establecer una relación con Dios a través de Jesucristo. El Señor Jesús nos da algunas instrucciones en Juan 14, en el verso 13 y 14 dice, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Así que mire, hablar con Dios simplemente es dirigirnos a Él en el nombre de Jesús. Recuerde que Él es nuestro intermediario, nuestro intercesor, es nuestro mediador. No podemos acercarnos por nuestras propias capacidades o por nuestros propios recursos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por eso nos acercamos a través de un mediador, de Jesucristo. En Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Así que aún Santiago nos dice, cuando ustedes oran y no reciben, ¿por qué no piden correctamente? El deseo de Dios no es que pidamos cosas. El deseo de Dios primeramente
es que nosotros podamos tener una relación con Él y pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho. La oración para mí, desde mi punto de vista, y creo que refleja el punto de vista de Dios, la oración más importante que cualquier ser humano pueda hacer es una oración de arrepentimiento. Una oración en la que nos podamos dirigir a Dios y decirle, reconozco que he pecado, pero estoy aquí arrepentido para suplicarte, me perdones y me limpies de toda mi maldad y de todos mis pecados. En Lucas 15, versos 4 al 7 dice, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Para Dios es más importante una sola persona que se arrepiente que 99 justos. Y dice la Escritura que va a haber más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso que yo creo que la oración más importante es una oración en la que nosotros nos arrepentimos de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados y le decimos, Señor, perdóname. He hecho lo malo delante de ti, pero ya estoy cansado. Estoy fastidiado de tanto pecar, de tanto ofenderte, de tanto lastimarte, y hoy vengo ante ti a suplicarte, perdona todos mis pecados. Y cuando nos acercamos de corazón, hay un gozo, hay una fiesta en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. Así que la oración más importante es una oración de arrepentimiento. Pero esta oración de arrepentimiento debe de ir junto con la declaración del señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Recuerde que cuando el hombre desobedece a Dios, automáticamente obedece a Satanás. Y Satanás se convierte en el señorío de la humanidad. Y para romper el señorío de Satanás sobre la vida de cualquier ser humano es importante reconocer el señorío de Jesucristo. Solamente un señorío más fuerte acaba con un señorío menor. Así que en Romanos 10, versos del 8 al 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que nosotros en nuestro corazón creamos que Jesús murió por nuestros pecados. Y confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces vamos a experimentar la salvación, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En Hechos 16, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El creer en Jesucristo como Señor de nuestras vidas rompe el señorío de Satanás y nos vuelve a estar bajo el señorío de Jesucristo, y desde entonces Jesús vuelve a ser nuestro Señor y Salvador. Es la oración más hermosa que cualquier ser humano pueda hacer para volver a establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Millones de gentes hay alrededor del mundo que tienen una religión, pero no han tenido vamos a decirlo de esta manera, no han tenido la experiencia de tener una comunión real y auténtica con Jesucristo. El deseo de mi corazón es que usted pueda entender que dirigirnos a Dios, hablar con Dios es un privilegio enorme, enorme, enorme. El privilegio de hablar con Dios. No estamos hablando de religión. Estamos hablando que de corazón nosotros tenemos que dirigirnos a Él. Así que la primera oración y la más importante es una oración de arrepentimiento.
hay 3 aspectos con los cuales quiero terminar. Número 1, en una oración tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Número 2, tenemos que pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido. Y número 3, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A partir de entonces, usted puede dirigirse a Dios como un padre, simplemente haciéndolo en el nombre de Jesús. Yo escucho que la gente ora y dice, Dios mío esto, Dios mío lo otro, te pido por esto, te pido por lo otro, pero jamás involucran el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo están pidiendo en mi nombre. No se trata nada más de decir, Dios mío esto, Dios mío lo otro, ayúdame aquí, ayúdame allá. No, sino dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Y platicar con Él como un hijo platica con un padre. Y terminamos nuestra oración. Yo termino siempre diciendo, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Para Dios el Padre, escuchar el nombre de Jesús a través de sus labios es un verdadero regalo para Él. No debiéramos de cansarnos de clamar a Jesús, de hablar de Jesús, de honrar a Jesús, de bendecir a Jesús y de darle gracias al Padre por Jesús. Así que yo le animo a que usted pueda experimentar en su vida el más grande milagro que cualquier ser humano pueda experimentar es la salvación. Y está tan cerca de usted, en su boca y en su corazón. Usted puede hacer una oración en este momento diciéndole, Padre, reconozco que he pecado y vengo ante ti con un corazón sincero a pedirte, a suplicarte, perdona todos mis pecados. De hoy en adelante yo creo en mi corazón que tú enviaste a Jesús a esta tierra a morir por mis pecados y lo resucitaste al tercer día para mi justificación. Cuando usted hace una oración así, el Señor Jesús se convierte en el Señor de su vida. Y esto implica que ahora Él es el Señor, Él es el que manda y nosotros somos los que obedecemos. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión y ojalá pueda compartir esta transmisión con todo aquel que usted conoce que de alguna manera necesita aprender a comunicarse con Dios y tener el privilegio de hablar con Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.